Hola, soy el Dr. Jesús Bustillo, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Te doy la bienvenida a mi canal donde hablaremos sobre temas de salud del área de ginecología y obstetricia y para ayudarte a aclarar esas dudas que tanto te inquietan. En este video vamos a hablar sobre el sangrado después de tener relaciones sexuales. El sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales es frecuente, pero no es normal y va a depender de la intensidad de la actividad sexual y de otras causas que pueden estar generándolo. Aunque por lo general se le denomina sangrado genital o sangrado vaginal a la mayoría de los sangrados benignos en las mujeres jóvenes que provienen del cuello uterino. Sin embargo, pueden verse involucrados otras partes del aparato genital y urinarios. El sangrado poscoital se define como cualquier sangrado o mancha no relacionada con la menstruación que ocurre durante o después de las relaciones sexuales. Puede ser o no un signo grave de patología subyacente y por lo general alarma mucho a la mujer o a la paciente. Oscila entre 0.7 a 9% con una alta tasa de resolución, más o menos un 51% en las mujeres que menstruan. A continuación le nombraré algunas causas frecuentes del sangrado poscoital. Esta puede ser alguna de las posibles causas de sangrado vaginal después de las relaciones sexuales. Tenemos ectropión cervical. No es más que una afección en la que el revestimiento interno del cuello uterino sobresale de la abertura del mismo cuello y se extiende a la pared vaginal del mismo. Tenemos también los pólipos cervicales o del cuello uterino. Es una forma de células que se desarrollan de forma benigna en el cuello uterino y dentro del cuello. Tenemos también la cervicitis, que es un proceso inflamatorio que se produce por una infección vaginal. Otra de las causas sería la fricción durante las relaciones sexuales. Esto se ve muy frecuente en pacientes con vagina seca o en aquellas pacientes donde tienen una penetración antes de tener su lubricación natural. Heridas vaginales, que se producen como resultado de infecciones vaginales de transmisión sexual como herpes genital o sífilis. Otra de las causas que pueden provocar un sangrado genital serían los juegos o juguetes sexuales inadecuados previo a las relaciones sexuales. Tenemos también las lesiones en el endometrio que sangran durante el acto sexual, especialmente en aquellas mujeres que toman pastillas anticonceptivas o un método anticonceptivo oral. Enfermedades inflamatorias pélvicas. Tenemos también la atrofia vaginal, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Otra causa sería la vaginitis debido a infecciones vaginales sin tratamiento. Los dispositivos intrauterinos. Se ha visto una frecuencia en pacientes con DIU que presentan sangrado genital al momento de tener relaciones sexuales y que puede durar más o menos tiempo. Y por último tenemos los diferentes tipos de cáncer, como el cáncer del cuello uterino, que es el más frecuente, que es menos frecuente en jóvenes, pero podría ser más frecuente en mujeres adultas. Otro tipo de cáncer sería el cáncer endometrial. Es poco frecuente en las mujeres fértiles en comparación con las mujeres que entran a la menopausia. Y por último tenemos el cáncer de vagina, que son los menos frecuentes entre los tipos de cáncer genital. Sobre el manejo y el tratamiento del sangrado después de las relaciones sexuales tenemos que las infecciones vaginales deben ser tratadas en su caso por el organismo infeccioso identificado. El ectropión cervical no requiere tratamiento excepto en los casos de secreción mucosa excesiva o mancha de sangrado que es molesto para la mujer. En tales casos debe excluirse su malignidad antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. En el caso de pólipos cervicales tenemos la polipectomía cervical. Se realiza en los pólipos que son sintomáticos o típicos. Dependiendo del grosor del pedículo se pueden extirpar de dos maneras. Una sería por torsión y el otro sería por electrocauterización. En el caso de la neoplasia intraepitelial cervical se trata dependiendo del grado, la edad y la condición de la paciente. Si es adolescente, si está embarazada, si está en menopausia, dependiendo de estos casos se puede tratar o no. En el caso que se haya diagnosticado el cáncer cervical, se debe remitir a las consultas de patología cervical ginecológica y oncológica. Tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas mujeres que presentan síntomas de sangrado genital se resuelven espontáneamente sin necesidad de ningún tipo de intervención o tratamiento. Refiriéndome un poco sobre la duración del sangrado genital después de las relaciones sexuales, cabe decir que es impredecible la duración del sangrado, ya que va a depender de la causa que está generando el sangrado. Hay problemas que pueden resolverse solo al pasar el tiempo, como el ectropión cervical, que no se trata al menos que el sangrado sea muy persistente.
pero por lo general se resuelve solo. En el caso de los pólipos cervicales o la cervicitis, hasta no tratar la causa, podría seguir sangrando con el coito. Por eso la duración de este problema va a depender de la causa que lo produzca. Una de las preguntas frecuentes que hace la mujer que tiene esta clínica es si es o no es embarazo. Como he nombrado en anterioridad sobre las causas del sangrado postcoital, un sangrado después de una relación sexual no necesariamente es un embarazo, pero la idea no hay que descartarlo, ya que puede ser un embarazo en su implantación o una amenaza de aborto. Siempre se busca descartar el embarazo porque es una de las causas frecuentes de sangrado genital en las mujeres fértiles y es poco frecuente en mujeres que están entrando en su menopausia. En conclusión, un sangrado después de las relaciones sexuales puede ser un embarazo, pero hay que confirmarlo, ya que hay otras causas que te pueden generar un sangrado genital. Sangrado genital por relaciones sexuales bruscas. Es importante tomar en cuenta la intensidad de las relaciones sexuales y los juguetes sexuales a utilizar. Esto pudiera producir lesiones en la vagina o en el cuello del útero. En caso de una penetración apresurada con una vagina seca puede producir fisuras y provocar el sangrado genital o la utilización de juguetes sexuales caseros. La vagina siempre busca adaptarse a la intensidad del acto sexual, pero siempre necesita tiempo para adaptarse para algunas situaciones. Siempre es importante una buena lubricación, tanto natural como lubricantes a base de agua. Y por último, se puede decir que siempre es bueno una revisión por un ginecólogo para descartar algún problema fuera del acto sexual que esté provocando el sangrado genital después de las relaciones. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado, que la información que te he transmitido te haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios. Si crees que la información es importante, puedes compartirlo con tus amigos. Si eres nuevo en mi canal, puedes suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subimos otro video. Hasta luego.